Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, ¿me escuchan bien? Bueno, bienvenidos a esta quinta conferencia en el marco de este ciclo llamado El Nuevo Mundo Post-COVID-19. Como todos sabemos, el contexto nos desafía y la mejor manera de responder es pensando o creando espacios colaborativos para pensarnos juntos. Este ciclo busca eso, busca justamente ser un espacio para reflexionar, para explorar tendencias, para escuchar voces autorizadas, voces con distintos puntos de vista, con distintos conocimientos, y juntos continuar en este proceso de reeducación del cual ya no hay vuelta atrás. Anteriormente hemos realizado otras conferencias, todas relacionadas con esto de la transformación digital, la innovación, lo que se viene. Las pueden ver en nuestro canal de YouTube de Clusterciar. Estas son, por ejemplo, cómo será el futuro de la transformación digital post-COVID-19, donde estuvieron participando diferentes jerárquicos de empresas de tecnología y contaron cómo se tuvieron que adaptar en el contexto de pandemia, con diferentes cuestiones como el teletrabajo y el trabajo diario en el rubro de tecnología. Y también qué es lo que ellos imaginan que va a venir en este contexto. También tuvimos la conferencia Cómo debe adaptarse la ingeniería, donde hubieron gerentes de diferentes empresas de ingeniería del rubro oil and gas y también contando sus experiencias y lo que imaginan va a venir. Cómo evolucionará la inspección de obras también es sobre el mercado oil and gas, pero específicamente hubieron testimonios de gente que trabaja en el rubro de inspección y organizaciones y empleo del futuro. Fue una conferencia donde participaron personas del área de recursos humanos, de distintas empresas grandes, donde contaron cuál es el perfil que se va a buscar en este empleo del futuro, cuáles son las competencias que van a tener que tener las personas para poder trabajar en los empleos del futuro y de qué manera se deben adaptar las empresas para justamente fidelizar este nuevo perfil. Así que en el caso que las hayan visto y las quieran volver a ver o les interese verlas por primera vez, pueden hacer clic en el canal de YouTube de Clusterciar que vamos a compartir en el chat ahora en un ratito. Así que bueno, vamos a contar acerca de hoy. Hoy la conferencia se llama Transformarse para gestionar la innovación. ¿Cómo y por qué hacerlo? Seguramente, o quizás no, han escuchado hablar de que estamos en un entorno VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, VUCA por sus siglas en inglés. Bueno, en este contexto, innovar es una herramienta que nos permite estar un poco mejor preparados para las crisis. Las organizaciones, los proyectos en sí ven cuestionados sus planificaciones estratégicas, sus rutinas y de qué manera podemos preparar. Pero la innovación no es solamente para hablar de crisis. En realidad, la innovación, como decía en un momento, vino para quedarse. Entonces, ¿qué es innovación? Innovación es simplemente que se nos ocurre una maravillosa idea de la nada. ¿Cómo comenzamos a innovar? ¿Qué implica? ¿Cualquiera puede hacerlo? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, estas son algunas de los aspectos que vamos a ir conversando de la mano de expertos en la conferencia de hoy. Antes de presentar a los speakers, les cuento brevemente sobre mi nombre, es Sofía Tarruela. Para los que no me conocen, yo soy licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y especialista en marketing de servicios. Estoy a punto de terminar mi maestría en marketing y me desempeño como la responsable de marketing de Clusterciar. Pero fuera de mi aspecto laboral o académico, soy una convencida de que la innovación es una herramienta clave, no solo para las organizaciones, sino, como decía, para los proyectos y también para los individuos. Así que estoy muy contenta de estar en este espacio y junto a ustedes continuar en este proceso de aprender y desaprender. Agradecemos a Cluster CIAR, por supuesto, y a sus empresas, CIAR, Trace Group, C-Technology, RCN Gestión y a Tower. Y también agradecemos a los sponsors que se suman en esta conferencia, Fundación Potenciar, Daniel Darrié Contenidos, al Grupo Argentino de Petroleros GAP y a Infotech. Bueno, vamos entonces a comenzar, dejamos los
los preámbulos de lado. Bueno, con respecto a las preguntas, nos encanta que comenten, que hagan preguntas, pueden hacer sus comentarios en el chat y las preguntas es preferible si las pueden escribir en el buzón de questions and answers o preguntas y respuestas según cómo esté configurado su Zoom, que al final de la charla vamos a ir repasando esas preguntas para que todos los speakers puedan responder a lo que ustedes quieren saber. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con el primer invitado de esta conferencia, que es Marcelo Artigas. Marcelo es gerente de tecnología e innovación de Cluster CIAR. Él es analista de sistemas y programador. En CIAR se ha desarrollado en el mercado de oil and gas, en la industria en general, habiendo participado activamente en el proceso de crecimiento y transformación de CIAR y en la conformación del grupo empresarial Cluster CIAR. Durante más de 20 años ha liderado proyectos de consultoría, desarrollo de software, de informatización de procesos, ha gerenciado los servicios de inspección de obras, ingeniería y aplicación de tecnología informática para la industria. Participó activamente en planeamiento estratégico del rubro tecnología con el objetivo de desarrollar el protagonismo de la compañía en el ámbito de las TICs. Y desde febrero de 2019 lidera la Oficina de Innovación de Cluster CIAR, actualmente como gerente de tecnología e innovación de Cluster CIAR. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Si te podés compartir tu cámara y tu micrófono. Ahí te estoy escuchando. Hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Buen día. Muy bien, buen día. Muchas gracias. Bueno, gracias por participar. Marcelo, vos lanzaste el proyecto de la gestión de innovación de manera formal en Cluster CIAR. ¿Podés contarnos brevemente cómo surge el proceso este de innovación aquí en el clúster? Bueno, creo que luego va a estar acompañando Fabiana Taboada. Fabiana, de alguna manera, fue parte de la inspiración de este proyecto. Tuvimos la suerte o nos invitaron a participar hace ya algunos años a uno de los primeros clubes de innovación que se hicieron aquí en Alto Valle, auspiciado por Centro Pyme Adeneu y Pan American Energy, que fue llevado adelante por Emprear y Fabiana como directora de este proceso. Y bueno, allí fue que nos encontramos con la innovación. De alguna manera nos puso a pensar en esto y hasta también correr algunos velos que teníamos respecto a la innovación. Por ahí, bien lo dijiste vos, la innovación es algo que no sucede naturalmente, sino que uno por ahí tiene ese prejuicio de que la innovación es solamente para los genios creativos, para aquella persona que de repente se le ocurre una idea y la puede implementar. Y bueno, justamente no es tan así. Aprendimos que la innovación es un proceso que se tiene que gestionar y que tiene que haber todo un planeamiento, una estrategia que la acompañe. Así que bueno, así fue como llegamos a presentar este proyecto en el clúster en el fines del 2018, de crear la oficina de innovación. Y bueno, aquí estamos, como decías vos, aprendiendo y desaprendiendo. Mencionaste que fui analista de sistemas, que fui programador, y sí, eso pasó hace mucho. En todo este tiempo hemos aprendido y ahora estamos con la innovación como eje principal. Perfecto. Mencionaste este aprendizaje acerca de que la innovación era un proceso, ¿no? Además de eso, ¿hay algunos otros aprendizajes que hayas tenido a lo largo de este tiempo en el camino de la innovación para compartir? ¿Qué es importante a la hora de innovar? Sí, por supuesto. El proceso es importante porque te permite medir, te permite obtener métricas, poder tener indicadores y demás, pero uno de los factores claves es incorporarlo al ADN de la empresa, ¿no? Y ese quizás es uno de los desafíos, el convertir a la organización en una organización innovadora, cambiar su cultura, cambiar sus paradigmas. Ese es otro proceso, pero que es un proceso que va por otro lado, ¿no? El otro es un proceso duro, se gestiona, hay pasos, hay fases, hay métricas, pero el otro es quizás el más difícil, ¿no? El convertir la cultura, el entender la innovación, el darnos cuenta el para qué, el por qué, el leer el contexto e incorporarlo como algo natural, ¿no? A la estrategia. Y bueno, eso es lo que hemos hecho a partir del año pasado. Tenemos una decisión fuerte de que la innovación sea parte de nuestra estrategia de manera permanente.
Perfecto. Y pensando en esto de lo que tenemos, de lo que tienen pendiente, ¿no? Además del tema de la cultura de innovación, ¿cuáles son, qué es lo que está planificado, digamos, a futuro, los desafíos pendientes en tu gerencia de innovación? Bien, bueno, llevamos un año y medio en esto, hemos aprendido mucho, hemos ejercitado, hemos realizado un sinnúmero de actividades tratando de involucrar, de que la gente, todos los integrantes del clúster entiendan de qué se trata. Y bueno, el desafío que tenemos inmediatamente es esta transformación cultural, que es más allá de la transformación cultural, es una transformación organizacional. Creemos que si nos transformamos todos, la organización se transforma. La organización, al fin de cuentas, no es más que personas, somos nosotros la organización. Entonces, lo que hemos iniciado en este camino es esa transformación organizacional. Queremos lograr ser una empresa, una organización ágil, flexible, adaptable, tal como lo manda hoy este mundo VUCA, que nos encuentra permanentemente con desafíos y que nos obliga a tener esa capacidad de adaptarnos rápidamente. Entonces, esa transformación cultural lleva a la transformación de la organización, de que nuestros procesos sean más ágiles, de que nuestra manera de actuar sea más rápida, nuestra operación sea más adaptable al contexto. Entiendo, perfecto. Em, bueno, en el marco de la pandemia vos pasaste de ser el gerente de innovación del clúster al gerente de tecnología e innovación, ¿no? Con un cambio, digamos, estratégico. ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué hubo ese cambio? Bien, sí, es un cambio que de alguna manera lo que pretende, es un cambio estratégico, lo que pretende es juntar la innovación con la tecnología. Si bien la innovación no es exclusivamente tecnología, eh, pero bueno, en este mundo donde la tecnología hoy es tan mandatoria o es tan dinámica, la mayoría de las innovaciones están acompañadas de tecnología. Entonces, juntar estas dos gerencias nos permite tener una capacidad de acción más rápida, nosotros lo llamamos un poder de fuego más alto, y poder actuar más rápido, poder implementar más rápido. Junto con esto, te hablaba recién de transformación organizacional, y esta transformación organizacional, más allá de la cultura, de la innovación, de la transformación de procesos, también lo que nos exige es una transformación digital, que si bien era un camino que estábamos iniciando y que no es exactamente la innovación, la transformación digital va por otro eje, tiene algunos puntos en común, porque al estar transformándote digitalmente, estás apropiándote de nuevas tecnologías y esas nuevas tecnologías las puedes asociar, esa asociación te puede llevar a resolver cuestiones de innovación. Pero bueno, es meter todo en el mismo camino, ¿no? O sea, poder planificar de manera conjunta tanto la transformación organizacional, la transformación digital y que la innovación empiece a fluir. Esa es un poco la razón de esta nueva función, de este nuevo desafío. Un gran camino por delante. Bueno, Sí. Marcelo, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente invitada de la conferencia y después retomamos al final para las preguntas y respuestas. ¿Te parece? Un gusto. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con Fabiana Taboada. Ella es ingeniera en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional, es especialista en gestión de la tecnología e innovación, tiene un diplomado en gestión de inteligencia estratégica 4.0, también es consultora en sistemas de información, ha participado como docente y en tareas de investigación en la UTN Regional Mendoza y Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín en la Cátedra de Emprendedorismo. Se ha desempeñado en la formulación y participación de proyectos de inversión, modernización tecnológica e innovación productiva, preinversión, desarrollo local, fortalecimiento institucional y proyectos asociativos público-privados. Ha sido disertante en temas referentes a innovación, vinculación, gestión y vigilancia tecnológica, protección industrial y emprendedorismo. Es líder del proyecto de implementación de sistema de gestión académica SIU Guaraní y herramienta de gestión aprendizaje Moodle del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente ocupa el cargo de directora en el área de innovación pymes en Emprear y a su vez es miembro del comité local IRAM y subcomité internacional ISO 279 para el desarrollo de la norma internacional ISO 56502 sobre Innovation Management System. Bueno, buenos días Fabiana, bienvenida, gracias por sumarte.
Te pido ahí también que puedas compartir tu cámara y tu Hola, micrófono. hola, buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación en nombre de Emprear. Es un placer compartir con mis colegas este espacio que espero que, bueno, que sea útil para quienes están participando. Buenísimo, Fabiana, te agradecemos tu participación. Contanos, bueno, Emprear es una organización no gubernamental que tiene el objetivo de brindar herramientas a las pymes y en el cual han trabajado con diferentes acciones. Una de ellas es el área de innovación, donde han realizado distintos programas como el Club de la Innovación, donde han realizado en distintas provincias del país, ¿no? La pregunta es, ¿qué los llevó a crear este área de innovación y, bueno, por qué consideras importante innovar? Como vos lo decís, ya desde el año 2002 viene Emprear como asociación civil trabajando en el tema de emprendedores de alto impacto y agentes de cambio para en las fases más tempranas. Y ya llevamos 18 años, digamos, de vida y un poco es la detección y la generación de entrenamientos, de acompañamiento para que quede una capacidad de generadora de valor económico, social, a través de estos programas que vos nombrás, de entrenamiento, también vinculación tecnológica y también lo que es gestionar oportunidades para hacer que las organizaciones y las empresas sean más innovadoras. Y este programa, primero el área, digamos, fue como una consecuencia en la existencia del programa, el área Innovación Pymes que llevó adelante, surge este programa de gestión de la innovación como ese espacio para construir con un grupo de participantes el concepto de la innovación abierta. Básicamente el programa lo que busca y del cual fue partícipe Marcelo, un poco hizo su relato en la experiencia, es un espacio de entrenamiento enfocado a personas que pertenecen a empresas o a instituciones y que desde allí se pueda como el crear, el desarrollar, el pensar la gestión de la innovación y a su vez aprendan a manejar, a tener como la habilidad de manejar en la forma práctica ciertas herramientas. ¿Para qué? Porque la innovación tiene un gran disparador para nosotros que es cuando mirás el contexto y ves que hay muchos cambios, no solo tecnológicos, sociales y económicos que están impactando en los distintos sectores industriales de nuestro país y en general, la propuesta es que te prepares y que tomes esto como un desafío para llevarlo adelante y que de alguna manera eso sirva para generar una diferencia y una subsistencia de tu organización. En lo concreto, con este programa esperamos ciertos beneficios. Por ejemplo, estamos llevando y transfiriendo conceptos para que las personas empiecen a manejar en su interlocución con el contexto un idioma común cuando hagan innovación, para que fortalezcan sus equipos, sus relaciones con las cadenas de valor, para que haya una mejora en cuanto a su productividad, al hacer aplicación de herramientas concretas buscando innovación y que puedan potenciar en las personas que participan la generación de talentos y que den lugar a soluciones innovadoras para llevar adelante dentro de la empresa o institución. Entonces es un desafío muy interesante que ya es la segunda edición el año pasado que realizamos en Neuquén, este año vamos también por la tercera y estamos preparando una también para el Golfo. Como te digo, nosotros desde esta área lo que buscamos es acercar una propuesta para que empresas e instituciones puedan tomar a la innovación como hacerse cargo de la oportunidad que está presentando el contexto. Claro. Y a lo largo de los diferentes programas que han tenido, ¿qué resultados han visto a lo largo del tiempo? ¿Hay alguna evolución en las empresas que han participado de los programas?
Bueno, acá hay un fiel testigo, Marcelo. Bueno, No, a veces el pro- funciona como Marcelo. sí, sí, no, pero en realidad fíjate que el foco del programa aborda personas, ¿sí? Personas que participan, o sea que nuestro foco está en las personas, están las empresas e instituciones representadas y en los sectores también representados. Y lo que vamos viendo es que las personas pueden lograr un cambio desde el rol en su actividad dentro de esta empresa o instituciones, un cambio de rol, otro cargo, más cercano a lo que es la innovación. Quizás no está el sector, quizás ellos son los que promueven la aparición a través de un proyecto determinado y que con el tiempo, porque esto no es inmediato, luego de participar, esto pueda ser una decisión que toma la empresa desde su planificación estratégica. Y después a la misma empresa o institución lo que vamos viendo es que va mejorando esto que buscamos, que es el relacionarse, el vincularse, el pensar en construir con otros proyectos comunes donde haya beneficio para todos, donde puedan como repensar el modelo de negocio que tienen. Entonces encontramos algunos que estaban muy enfocados a servicios y que hacen una introducción de productos, o al revés, algunos que estaban muy enfocados a productos y lo que hacen es introducir y mejorar, hacer una mejora a una propuesta de servicio. Es decir, por eso te digo que es un mix, porque lo que buscamos es una revisión de la situación actual llevada a partir de las personas que están en un espacio de empresa o institución, por lo que el cambio es para ambas partes. Claro. Estabas comentando de que, bueno, próximamente van a iniciar un nuevo programa. El tema del contexto, digamos, de la pandemia, de alguna manera incidió en la planificación de este nuevo programa o cómo ven, digamos, desde emplear el tema de la crisis y la innovación. Cuando definimos el programa, nosotros decimos, mira tu contexto, el contexto te presenta cambios. A veces los cambios no tienen dos caras, ¿cierto? Puede ser un contexto con amenazas frente a las que tenés que hacer algo, o también tiene el contexto tiene oportunidad. Entonces nosotros usamos a las oportunidades como un disparador para pensar la innovación como un proceso repetido. Y sí, claro, el programa lo estamos haciendo una readecuación en el formato virtual, que esperamos que pueda como podamos alcanzar los objetivos esperados. Es para nosotros importante el compartir en un mismo sitio entre varias personas, entre todos los que participan en lo presencial, el espíritu, pero yo estoy, digamos, desde lo personal y creo que pueden compartir conmigo, la experiencia desde lo virtual también permite hacer un compartir, un mirar más a la cara y un relacionarte desde otro lugar. Sí, el desafío es hacer algo más, un poquito más, más reducido en cuanto a no pensar las jornadas que nosotros teníamos en la agenda en forma de un día completo, lo estamos pensando en desdoblarlas, pero como te digo, esta virtualidad nos da la oportunidad también de repensar el relacionamiento también existe a pesar de un instrumento que es la computadora y una pantalla. Claro. Y por tu rol, y tu experiencia, ¿no? ¿Cómo ves la gestión de la innovación en las empresas del país a nivel general? ¿Qué queda por delante? Y queda mucho. Yo voy a hacer algo que ya introdujo Marcelo, es que primero el concepto de la innovación se piensa como que es algo lejano, como que hay cierto juicio, y hay cierta caracterización de que es posible solo para algunos. Y eso es algo como lo primero para resaltar, que no es así, y que después la innovación nosotros la enmarcamos dentro de las buenas prácticas de la ISO 56002 de gestión de la innovación, que habla de que la innovación es el resultado de un proceso y que tiene la característica de ser nueva y de valor. Es decir, al ser el resultado de un proceso, ya estamos definiendo de que no es algo que surge por casualidad. En un proceso
hay un conjunto de actividades que hay que realizar en forma ordenada, en forma secuencial, en forma planificada, y siempre hay un insumo de entrada. Bueno, para nosotros el insumo de entrada a este proceso de innovación son las oportunidades que da el contexto. Y como este proceso lo que se busca es que cada vez se pueda medir, se pueda como corregir, se pueda mejorar, es decir, se pueda gestionar, hablamos también de que hace falta pensar en aprender a hacer gestión de la innovación, o sea, esto, entrenarse, aprender, practicar, porque hay que tener ciertas consideraciones de buenas prácticas para hacerlo cada vez mejor y que esto que al principio es un aprendizaje un poco lento, un poco con mucha corrección, pueda ser algo más ágil, más acorde a las necesidades y los tiempos que en esta realidad de contexto nos está poniendo presente, y tenemos que como acompañar, si tomamos la decisión de querer innovar, ese ritmo que nos va a proponer la presentación de oportunidades del contexto. Hay mucho para hacer, por eso digo, primero es cambiar, en vez de hablar de innovación, hablar de gestión de la innovación, y para eso hay que pensar en diseñar el proceso de gestión de la innovación, tomando como un punto de partida una mirada profunda de dónde está la empresa o la institución frente a la innovación. ¿Dónde está? ¿Cuál podría ser una situación de a dónde queremos estar? Empezar a determinar como una primera etapa de actividades y planificar, y desde ahí entonces cada vez tener un acercamiento mucho mejor y mucho más aprendido o mucho más alineado a la estrategia de la empresa, institución, acerca de por dónde ir o qué caminos tomar con la innovación. Por eso te digo, hay mucho para hacer, pero lo primero sería cambiar ese concepto de que la innovación no ocurre porque sí, sino que hay que prepararse, hay que hacer un conjunto de actividades ordenadas, enmarcadas en una secuencia, y hay que gestionar esas actividades para hacerlo cada vez mejor. Perfecto, muy claro, Fabiana. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el siguiente speaker y luego volvemos con las preguntas. Te agradecemos. Ahora vamos a continuar con Javier Viqueira. Él tiene un diplomado en responsabilidad social empresaria y sostenibilidad, es especialista en marketing y gestión estratégica de innovación, cuenta con una certificación profesional como consultor en incubación y aceleración por la Universidad de Salamanca. Actualmente ocupa varios cargos en diferentes organizaciones, tales como presidente de ADOX, primera empresa en certificar la gestión de la innovación en Argentina, vicepresidente de CADIEL, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas. Es presidente de la Comisión de Reglamentos Técnicos de ADMIRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, consejero de la Fundación Argentina de Nanotecnología y de la Universidad Nacional de Hurlingham, titular de la rama industrial UCIADI de la Unión Comercial, Industrial y Afines de Ituzaingó. Buenos días, Javier. Gracias por participar de esta conferencia. Buen día, Sofía. A ver si ahí nos estamos viendo. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Gracias por sumarte. Al contrario, gracias a vos. Javier, ADOX cuenta con una planta destinada al desarrollo de nuevas tecnologías, fabricación de equipamiento e insumos médicos. Bueno, como comentabas, reconocida por su trabajo e inversión en innovación y desarrollo tecnológico. Y hoy el lema de ADOX es justamente desarrollando innovación. A lo largo de su historia han diversificado su oferta y lo siguen haciendo. ¿Podés comentarnos cómo y por qué sucedió ese cambio desde comenzar a pensar en términos de gestión de la innovación hasta que la innovación se convierta en parte de su ADN, podríamos decir? Muy bien. Bueno, el primer contacto que tomamos en la empresa con la innovación no fue algo ni planificado ni pensado. Nosotros éramos comercializadores de productos médicos que importábamos, y la crisis del 2001 hizo que no los pudiéramos importar más y tuvimos que fabricar. La innovación fue total.
pasar de tener depósitos a tener equipamiento, pasar de tener técnicos para hacer reparaciones a tener profesionales para estar diseñando, la parte de compras, de comprar insumos a comprar productos finales. O sea, ahí empezamos en la innovación. Cambiamos los productos que nosotros hacíamos, que eran bombas de infusión y máquinas de anestesia, a producirlos acá en el país. Bueno, la verdad que nos fue bien, pudimos afrontar ese desafío y eso nos gustó. Cuando nos gustó, creímos que la innovación iba a ser algo que podíamos repetir exactamente de la misma forma y fuimos haciendo muchos productos nuevos, pero la mayoría terminaban quedando en fracaso, prototipos sin armar, no estaba funcionando como nos había funcionado la primera vez, donde teníamos algún objetivo, una determinación clara, y lo que hicimos fue innovar cambiando un proceso. Bueno, eso nos llevó ahí a pensar si estaba mal que estuviéramos innovando o estaba mal la forma que queríamos innovar. Empezamos ahí a trabajar un poquito en ordenar los temas. La verdad que nos costaba mucho trabajo, mejorábamos un poco, pero no podíamos hacerlo. Y a partir de eso empezamos a trabajar en la norma de IRA 50-520 de gestión de la innovación, para empezar a ordenarnos, empezar a dimensionar los proyectos, a ponerle plazo, a poderlo costear, y eso ya nos llevó a ordenarnos. Y ahí después sí, tuvimos un cambio que creo que nos produjo un tema de innovación importante, fue ya no definirnos como que éramos una empresa que trabajábamos en un sector, en el sector médico, sino una empresa que tenía capacidades para hacer determinadas cosas, sin pensar el sector. Y eso ahí nos permitió hacer desarrollos para el agro, desarrollos para el tema de seguridad, desarrollos para otras temáticas como procesos industriales. Ya no nos preocupamos más en mirar y en identificarnos por el sector. Nosotros ya vemos las capacidades que teníamos para hacer, donde conjugamos electrónica, no sé, diseño, mecánica, ingeniería. Y eso nos llevó a gestionar la innovación, y que hoy ya la mayoría de los proyectos que tenemos son de diversos sectores. Ya no nos podemos poner en un sector determinado, si bien la preponderancia está siempre en el sector médico, ¿no? Claro, ya no es tan fácil etiquetarlos. Claro. Me imagino, bueno, comentás que de alguna manera surgieron en el 2001 y bueno, y los distintos obstáculos de alguna manera que tuvieron hasta el desarrollo que tienen hoy en día. ¿Cómo es el tema de lidiar con el error o con el fracaso o con las complicaciones cuando uno quiere innovar? Bueno, para eso te ayuda también mucho la norma, ¿no? Porque si no, está bárbaro, parte del error y el fracaso es el aprendizaje y está todo bárbaro, pero cuando invertís mucho tiempo, mucho esfuerzo y nada llega al mercado y eso no tiene una continuidad, es medio complejo. Entonces, ya empezando a poner indicadores, empezando a poner objetivos, empezando a dimensionar, que decir, bueno, listo, cuánta cantidad de proyectos que nosotros ponemos puede ser un proyecto que sea exitoso, en qué etapa los vamos a poner, cuánto vamos a invertir en cada uno de ellos, cuántos de esos proyectos están generando recursos. Nosotros hoy tenemos algunos indicadores muy sencillos, pero básicos, de decir, bueno, nosotros usamos el mismo dinero de los desarrollos nuevos para financiar otros de los desarrollos que implementamos para financiar desarrollos nuevos, ¿no? Nosotros, el 100% de la rentabilidad de los desarrollos que se empiezan a comercializar el primer año, los destinamos a nuevos desarrollos. El segundo año destinamos el 75 al 25, hasta que eso no destina más dinero para el departamento de desarrollo. Bueno, después empezamos a dimensionar en qué etapas vamos a tener. Hay proyectos que los empezamos, los analizamos, trabajamos en X tiempo y ahí los terminamos de evaluar y los dejamos en un rincón. Otros que pasamos a la segunda etapa para hacer el prototipo. Otros que pasamos a la tercera etapa, que sean los ensayos, y la cuarta ya es la comercialización. Entonces también eso nos sirve para estar visualizando qué cantidad de proyectos tenemos en cada una de las etapas. Si nosotros no tenemos esos proyectos,
la cantidad de proyectos en las etapas que corresponde, ya sabemos que no tenemos ningún proyecto nuevo para sacar. Eso nos dio mucha más tranquilidad. Entonces ahí ya no, sí, no lo tomamos como un error, lo tomamos como parte del proceso, ¿no? Claro. Javier, sabemos que han participado en distintos proyectos de ecosistema de innovación abierta. ¿Por qué es importante co-crear? ¿Qué les aportó a ustedes? Bueno, lo que nos pasa con esto es que nosotros creemos que la innovación tiene una parte importante en cuanto a herramientas, pero tiene es de mucha utilidad lo blando, las relaciones, el conocer al otro, conocer gente de otros sectores. Diría que en este momento, como nosotros saben que estamos en el sector médico y como tenemos relaciones, tenemos vínculos con mucha gente de diferentes lugares, yo diría que a la empresa deben haber entrado o por lo menos para consultarnos en alguna forma, no sé, 50, 60 consultas o proyectos para empezar a ver. Bueno, de vuelta con ese criterio, los 50 fueron atendidos, le dimos respuestas, en algunos casos ayudamos a la gente que estaba, con aproximadamente 15 hemos interactuado algo, y después trabajamos con 3 o 4 proyectos, digamos, ¿no? De externos y 3 o 4 proyectos nuestros. Eso nos siguió abriendo nuestro rango de relaciones y de contacto. Por ejemplo, nosotros en esto tuvimos un proyecto con una empresa nacional, multinacional, pero que está acá en la Argentina, para hacer un desarrollo de respiradores, lo cual nos permitió interactuar con gente de Houston, de Italia, de Brasil, un equipo multidisciplinario para ver si se podía lograr hacer un proyecto en X tiempo. Para nosotros fue un aprendizaje muy importante, el proyecto no funcionó, otro proyecto con la Comisión Nacional de Energía Atómica también, que pudimos ayudar, otro proyecto con gente de Rosario, de Córdoba, o sea, todo eso nos generó nuevos vínculos y nuevas relaciones, aunque los proyectos esos no, sacando el de la Comisión Nacional de Energía Atómica, los otros no se abortaron, digamos, en ese momento. Claro. Bueno, hablando de eso, te quería justamente preguntar por el proyecto de provisión de respiradores que llevaron adelante entre 100 personas del ámbito público y privado y que fue financiado por los propios participantes. ¿Nos podés contar un poco acerca de este proyecto? ¿Cómo Bueno, surgió? ahí también aprovechando esa sinergia de las cuestiones blandas. O sea, nosotros veíamos de que había una necesidad, o todo el mundo estaba planteando en ese momento la problemática que podía haber con los respiradores, reflejándonos en lo que había pasado en Europa. Y acá en la Argentina, por suerte, hay 2 fabricantes de respiradores de Córdoba, muy fuertes en ese proceso. Y nosotros conocíamos del tema de respiradores porque al hacer máquinas de anestesia, las máquinas de anestesia tienen un respirador que tiene un fin diferente, alguna diferencia, pero básicamente cumplen la misma función. Bueno, pensamos a ver qué podíamos hacer. La verdad que podíamos haber intentado desarrollar un respirador, pero entendíamos que no íbamos a llegar en tiempo y forma como para hacer ninguna alternativa de solución. Que si era solamente un tema productivo, los fabricantes locales lo iban a resolver, como los hechos lo han demostrado que lo han hecho, ¿no? Pero sí había que lograr algo más rápido de lo que ellos pudieran hacer. Y lo más rápido era utilizar estos respiradores de anestesia que iban a quedar parados, como también ahora la experiencia demostró que las cirugías se han postergado, se han cortado ese tipo de cirugía, entonces quedan los quirófanos libres con las máquinas de anestesia libre. Ahí había que hacer una adaptación de algunos equipos, unas válvulas, algunos sistemas, con lo cual nosotros no teníamos la capacidad para hacerlo en las producciones que se están haciendo, ¿no? Cuando se hablaba de respiradores, se necesitaban tener de a 200, de a 300, y nosotros en las máquinas de anestesia hacemos en los mejores momentos 6, 7 por mes. O sea, tenemos una capacidad productiva completamente diferente. Bueno, entonces esta idea que teníamos de lo que se podía hacer de esta adaptación de estos respiradores de anestesia, terapia intensiva, fuimos con ADINRA, que tiene los centros tecnológicos, la Cámara Metalúrgica, y bueno, vamos a hacer un proyecto integrador. Entonces lo primero que hicimos fue pensarlo, definirlo, nos pusimos un objetivo de las cantidades que teníamos que fabricar y el tiempo. Si no podíamos lograr esos 2 objetivos en el proyecto, este proyecto no tenía que avanzar porque no tenía sentido de ser. O sea, teníamos que tener ese espacio.
Bueno, la primera empresa que empezó a colaborar, que tenía, porque las piezas tienen que tener una precisión importante, y empezó a colaborar con nosotros, fue una empresa de la industria del petróleo, Sintolo Hermanos, Curbosol. Trabajó desde el inicio en este proyecto. Bueno, después se fueron sumando otras empresas de diferentes sectores, de hidráulica, matriceros. Bueno, fuimos desarrollando los productos y llegamos a tener un producto ensayado por la gente del INTI, aprobado por la gente de ADMAT, todo en tiempos récords, ¿no? Ahí es de rescatar la predisposición y la velocidad con que trabajó tanto la ADMAT como el INTI, que en los dos casos en menos de una semana habían cumplido todos nuestros requerimientos, ¿no? Pero claro, la velocidad que necesitamos para fabricar esto, ninguno de los actores todavía lo teníamos. Y ahí apareció la fábrica de griferías FB, que tienen un proceso de fabricación de otro sector que parecería imposible para el tema médico, donde pudieron realizar esa cantidad de piezas que nosotros necesitábamos. Los 100 kits, ellos los hicieron con alguna de las máquinas en menos de un día. O sea que ya habíamos resuelto el tema de la cantidad y la calidad. Y bueno, y después cuando teníamos que capacitar, apareció la Universidad de Entre Ríos, preparando con sus docentes de la universidad y entrenando a los ingenieros de los diferentes hospitales para poder entregarlo. Y bueno, y pudimos concluir en el término de estos 45 días, desde el desarrollo hasta la entrega al Ministerio de Salud de estos equipos, que por suerte creemos nosotros que no se va a poder, que no se va a necesitar usar, pero nos motivó a hacer ese trabajo. Y ahora eso que nos motivó, vemos que hay un cuello de botella en los testeos y estamos hablando con el Ministerio de Salud y Ciencia y Tecnología para intentar otro proceso también de innovación donde estamos incorporando a otra gente nueva que no estaba, como era la Cámara de la Gente de la Impresión 3D. Y bueno, nada, es como exitoso. Un gran ejemplo de co-creación, Javier. Bárbaro. Bueno, te agradecemos y vamos a pasar al siguiente speaker, para no irnos de tiempo, después volvemos con usted para las preguntas y las respuestas. Ahora vamos a ir al último speaker de la conferencia de hoy, que es Ignacy Clos. Él es Master in Business Innovation por Deusto Business School, es economista especializado en negocios internacionales y marketing, profesor de innovación, Open Innovation y Entrepreneurship en la Universidad Abierta de Cataluña y ESI UPF, es creador del método iFlow de transformación cultural para la innovación, cuenta con más de 15 años de experiencia como consultor de internacionalización, estrategia, innovación y transformación organizativa y cultural, primero en Acción, después en Deloitte y finalmente en SDLI, donde es socio fundador y director de estrategia y comunicación desde 2012. Ha trabajado como experto en internacionalización para diversas compañías, cuenta con experiencia profesional en Estados Unidos, Miami y Nueva York, y es socio de Induct Software, una herramienta digital SaaS de gestión de la innovación abierta. Iba a decir buenos días, pero no, buenas tardes. Ignacy, él nos está conectando desde Barcelona. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, Ignacy? Muchas gracias por sumarte. Gracias a vosotros por la invitación y un saludo a todos los asistentes, los participantes y nada, espero aportar mi grano de arena a esta conversación que estamos teniendo hoy. Bueno, en el blog de SDLI hablas en un artículo del libro del dilema de los innovadores, ¿no? Escrito por 1997 por Clayton Christensen. Y vos desarrollás de alguna manera ese concepto y decís que, bueno, que es parte de la biblioteca esencial del innovador para SDLI. Contanos, ¿por qué es tan complicado innovar? Porque ahora estuvimos hablando y parece que es un poco más sencillo. ¿Podrías explicarnos en qué consiste el dilema de los innovadores? Sí, es sencillo de entender. Yo, si me permitís, utilizo una metáfora en realidad para referirme a las organizaciones y a la innovación, y es la metáfora de la bicicleta. En realidad la bicicleta tiene dos ruedas, igual que cualquier organización y cualquier persona tiene dos formas de operar. Una sería el ciclo de explotación, que sería la rueda de detrás, la que te permite mantenerte de pie y avanzar. La otra es la rueda de delante, la que te permite mirar por nuevos caminos y adaptarte a los cambios que te vas encontrando en la ruta, ¿sí?
cualquier organización, igual que cualquier persona, los aquí presentes, necesitamos rendir bien hoy porque es nuestro modelo de negocio, hacer bien el trabajo de hoy, eso es la rueda de detrás. Sin embargo, necesitamos destinar tiempo y recursos también hoy para crear el modelo de negocio de mañana, y eso es la rueda de adelante. El problema es, el dilema es ese, es decir, cuánto necesito trabajar y trabajar muy bien, pero también quitar tiempo de mi trabajo para pensar en cómo lo voy a hacer mañana y qué me va a dar la vida mañana. Y ese es el eterno dilema que tenemos siempre, Claro. a nivel individual y a nivel organizativo. Y más en un entorno en el que constantemente hay cambios, ¿no? Y recientemente lo hemos visto y lo hemos vivido todos. Claro. Es una cuestión de trabajas o innovas, cuando en realidad tenemos que empezar a entender que innovar es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Ese es en el fondo el dilema de innovar. Claro, perfecto. Y entonces, ¿cuáles son los primeros pasos que debe realizar una organización para comenzar a gestionar la innovación? ¿Cuál es el sí o sí para ti? Bueno, se ha comentado ya en la sesión, ¿no? Tanto, bueno, al final todos lo habéis comentado. Yo añadiría algunas cosas, ¿no? Uno, estoy muy de acuerdo en que la innovación tendemos a verla como algo lejano, difícil de alcanzar, y en realidad la innovación ya está en el ADN de cualquier organización, porque al final innovar no es más que la capacidad creativa y de emprender un negocio. Cualquier organización, si existe, ha tenido la capacidad de innovar. Entendamos eso, entonces, y quitémosle la mitología a la innovación, ¿no? Se trata de hacer, y eso es lo importante. Es decir, para hacer innovación no va de crear un gran proyecto bomba que tú introduces en una organización, sino crear pequeños mecanismos para el cambio desde la acción, ¿sí? Con lo cual se empieza a innovar actuando en el proceso, creando un proceso, diagnosticando dónde estás y actuando en el proceso, ¿sí? Y es evidente que hay que pensar por dónde empiezo, por qué primeros pasos empiezo, ¿no? Y yo siempre recomiendo, evidentemente, de alguna forma diagnosticar la madurez de la innovación en la compañía, y hay distintos elementos, para desarrollar un mínimo plan de innovación de forma muy ágil que te guíe, que marque la guía que quieres seguir, que quieres alcanzar y aquello que quieres alcanzar con la innovación. Todo eso tiene que ser muy ágil. No se trata de hacer un gran plan ni un gran análisis, pero sí mínimamente diseñar un modelo de innovación corporativo que te permita actuar, ¿sí? Y a partir de ahí testear y probar. Porque como ya decíais, al final la innovación es cierto que es proceso y se entiende el error y los aprendizajes a través del error desde el proceso, totalmente de acuerdo. Es cierto que la innovación lo que tiene son muchas barreras. Típicamente hay poco dinero y poco tiempo para la innovación y en cambio hay grandes expectativas para la innovación. Y ese es el problema en el que se encuentra cualquier profesional que se dedica a innovación. Siempre se va a encontrar con barreras en la organización para hacer innovación. Con lo cual es cierto que hay que crear ciertos mecanismos, ciertos elementos de cambio para impulsar espacios para la innovación en las organizaciones, ¿vale? Pero en cualquier caso, empezar actuando. Hola. La creatividad y para el testeo. Claro. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar ya con las preguntas y respuestas porque hemos recibido varias preguntas, si les parece, y bueno, cuando se conecte Ignacy, seguirá comentando él su punto de vista. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí hay una pregunta para Fabiana, que pregunta si es certificable ISO 56002. Las medidas aproximadas y el peso. Bueno, no es certificable, no quedó como obligatoria. Sí, el consejo es que se tome como lineamiento, así que yo facilité, podemos ponerlo, no sé si en el chat, que la única manera de hacerse de la norma es comprándola
está en su versión, no sé si español e inglés, en inglés seguro, pero sí, no es certificable. El consejo es que se usen como lineamiento y un marco para reordenar lo que es el diseño de la gestión de la innovación. Ok. Bueno, acá tenemos otra pregunta para Javier Viqueira. ¿Cómo se contactó con empresas como, bueno, Sintolo, IFB? ¿Cuál fue el ámbito? Bueno, Esa era un poco la pregunta. los ámbitos son diversos, ¿no? Una vez que uno se abre y participa en diferentes ámbitos, la gente se empieza a contactar con uno, digamos, ¿no? Estas empresas, cuando dentro de la Cámara Metalúrgica estuvimos hablando que teníamos este proyecto, se ofrecieron para colaborar. Muchísimas empresas también de otro sector que no participó, ¿no? Digo, el iniciar las vinculaciones al principio es una gestión que hace uno, después casi es una gestión, no sé, algo que se va dando naturalmente, como esto, ¿no? Nosotros estar participando, una empresa que viene de otro sector, estar participando en este ámbito, también es algo innovador y nos permite abrir este vínculo, y ustedes me han invitado a participar y ya estamos generando las relaciones, y a su vez yo traigo las relaciones con la Cámara Metalúrgica, con las impresoras 3D, y esta es una vinculación. Con Fabiana nos hemos encontrado montones de veces en montones de lugares y también generamos. Bueno, es un tema blando también de poder tener los contactos como para poder moverse, y eso que creo que después empieza a funcionar solo, ¿no? O sea, no hay que, sí hay que cuidarlo, hay que tratarlo bien, pero es algo que ya toma una dinámica propia, ¿no? Claro, es verdad que en el tema, digamos, innovación, de alguna manera para nosotros era sencillo armar la conferencia porque todos tienen como esta predisposición a colaborar porque entienden esto, ¿no? De que debemos trabajar colaborativamente. Tenemos otra pregunta para Fabiana Taboada. ¿Cómo determinás o diagnosticás cuáles son las prioridades e innovación en una empresa? Primero quiero comentarle que mandé vía chat, compartí un link para quien esté interesado en el tema de la norma, el acceso a poder como, por lo menos tener un abstract del índice. Eso es gratis y luego si uno quiere profundizar tiene que comprarla. Bueno, un buen puntapié, por eso vuelvo al tema de la norma, en el diagnóstico de dónde, en qué situación estamos en relación a lo que es la gestión de la innovación, es tomar los capítulos del 4 al 10 de esta norma y hacernos las preguntas de cómo está la empresa o la institución. La pregunta es cómo estamos, y ahí en esa definición es a dónde queremos estar. La cuestión el a dónde queremos estar no tiene que ser muy pretencioso, tiene que ser, o quizás una mirada a largo plazo, pero con un corto plazo alcanzable, con una fase, digamos, de hacerle una mejora a lo que esperamos nosotros tener como gestión de la innovación dentro de la institución. Por eso digo, miren los capítulos del 4 al 10 y se hacen las preguntas en cada uno de los puntos de cómo están. Y luego el planteo sería, bueno, ¿a dónde queremos estar? Eso depende de la mirada estratégica que tenga la empresa o la institución, y a dónde es posible estar. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta para Marcelo Artigas. ¿El éxito de una empresa puede ser causa de pretender no cambiar nada por temor a dejar de serlo? Ese sería, digamos, como si no innovar puede ser exitoso, ¿no? Claro. Sí, quizás históricamente las empresas, la innovación por ahí no era percibida de manera tan necesaria. Durante gran parte del siglo pasado, las empresas que mandaban de alguna manera eran aquellas empresas que estaban bien establecidas, y bueno, y hay algunos estudios en ese sentido que contaban los años de liderazgo de esas empresas y parecía como que justamente no cambiaban y eran las mejores. Pasaba mucho en las grandes automotrices, en las grandes empresas de esas características. En los últimos años esa tendencia ha cambiado y es cada vez más notorio que los ciclos de vida de las empresas son cada vez menores. Los años de liderazgo o de donde permanecen en la cúspide son cada vez menores y tienen que ver justamente con los cambios. Creo que en estos tiempos innovar es una necesidad porque el contexto cambia permanentemente
y si no innovás, alguien lo va a hacer por vos, ¿no? Creo que hoy no es un factor de éxito el no innovar, al contrario. Quizás es una fecha de vencimiento que estás poniendo. Claro. Bueno, hemos tenido algún problema con Ignasi con su conexión, así que aviso para bueno, va a quedar por fuera ahora en este sector. A ver, acá tengo otra pregunta. Para Javier Viqueira, por favor, que se explaye un poco más en qué están proponiendo para mejorar los testeos de COVID-19. ¿Puede ser que mencionó impresoras 3D? Sí, digamos, el problema que hoy hay con los testeos es que lleva un trabajo manual muy importante con los equipos que se tienen actualmente. No hay equipos nuevos que son automatizados, pero claro, esto también es un tema para verlo. Los países del primer mundo que están teniendo la misma problemática que nosotros, en esa fábrica las están acaparando todas las producciones para ellos, ¿no? O sea que es imposible comprar equipos automatizados que permiten hacer test a mucha velocidad. Inclusive esta es una de las grandes dilemas que hoy se produce. Dice, bueno, ¿por qué no hacemos más test? Y bueno, con la cantidad de equipos y el personal, digo, es muy difícil. Lleva una operatoria manual donde hay que aspirar una cantidad de mililitros y ponerlos en unas pipetitas chiquititas, una cantidad de tiempo. Y la verdad, la cantidad de técnicos es poca, están trabajando 14 horas por día, los 7 días de la semana, y nosotros empezamos a ver que dentro de un proceso de automatización industrial, muchas de esas tareas podrían ser hechas. Igual, de vuelta con el mismo criterio. Esto habrá que ver si podemos pensar el proyecto y terminarlo en los próximos no más de 30 días, estar el producto disponible. Porque si no, ya las fábricas que hacen este tipo de productos seguramente están mejorando sus cadenas productivas, sus proveedores y todo, y en 90 días van a tener una solución mucho mejor de la que nosotros podíamos hacer. Y las impresoras 3D es porque sus mecanismos tienen ya esos controles de posicionamiento que son indispensables para todo este reemplazo de esta tarea manual. Entonces, si bueno, estamos viendo cómo incorporamos gente con otros conocimientos, de otras capacidades, que no lo habíamos hecho hasta ahora para estos proyectos, pero que van a estar muy bien con la gente del software, con la gente de la electrónica, con la gente que hace mecanizado, inyección de plástico. O sea, así que recién estamos en la etapa inicial. Pero la etapa inicial es decir, ¿podemos hacer esto en 30 días? Si no lo podemos hacer en 30 días, no vamos a invertir un minuto de tiempo, porque no tiene sentido estar haciendo un proyecto para esto, como algunos proyectos de algunas cosas que se han hecho en este momento, digo, la verdad que no van a tener sentido. El mercado de los respiradores, por suerte, creo yo, no va a haber más, no hay posibilidades, digamos, ¿no? O sea, se multiplicó por 20. O sea, el que llega con un respirador dentro de unos meses, la verdad no va a tener ninguna necesidad que satisfacer, ¿no? Entonces digo, también en los proyectos me parece que eso le tenemos que dar, en los proyectos de innovación le tenemos que dar un tiempo, digamos. Un proyecto es innovador en un tiempo correcto, Claro, no en cualquier momento. claro. Bueno, también me consultan si va a haber algún resumen de los datos de los expositores. No como resumen, pero sí esta conferencia va a ser editada como video y la vamos a subir también al canal para que la puedan volver a ver. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no tenemos más preguntas. Volvió Ignasi. Ignasi, Sí, ¿estás ahí? aquí estoy. Disculpadme, pero hemos tenido problemas con la conexión. Disculpadme. Y sigue sin funcionar el vídeo, ¿eh? Así que, bueno, es la representación gráfica de los problemas del directo. Realmente. Tal cual. Son cuestiones que pueden suceder, así que no pasa nada. Me alegro que hayas podido volver a conectarte. Teníamos, a ver, alguna pregunta para vos, pero bueno, en este momento no encuentro esta pregunta. Habías estado, bueno, conversando del dilema del innovador y de qué herramientas podía... lo que yo quería saber con respecto era cómo era la situación en España, ¿no? Porque de alguna manera habíamos comentado cómo estaba la gestión de la innovación aquí en Argentina, pero bueno, que nos des un poco el panorama allí. Sí, recuperamos donde estábamos. Sí. No, mira, de hecho, realmente le cojo el hilo un poco de lo que hablaba también Fabiana. Yo creo que queda mucho por hacer y a mí hay un discurso que me gusta mucho, que insisto mucho, y es que creo que hace falta normalizar la innovación en las organizaciones.
Es decir, la innovación sigue siendo un tema de compromiso del liderazgo de las organizaciones, porque al final no deja de ser quitarle recursos al presente para ponérselo al futuro. Y claro, se nos evalúa por los resultados que damos hoy, no por los que da el siguiente CEO dentro de 10 años, ¿no? Entonces, sigue siendo un tema de compromiso y sigue habiendo campo por hacer aquí, ¿no? También por entender la propia función o características de la gestión de la innovación. Es decir, no funciona, hay que normalizarla, pero hay que entender que no funciona igual que cualquier otra área, ¿sí? Innovar requiere colaborar con el entorno, requiere mirar hacia afuera, requiere, a pesar de que necesita proceso, requiere caos. Si las ideas las hacemos pasar por un proceso stage gate y ya está, no deja de ser una forma de hacer la idea pequeñita, 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 hasta que llega al final y ya no es innovación, ¿vale? Es algo con lo que nos sentimos seguros. Y eso va contra la innovación. La innovación necesita este espacio creativo y caótico. Evidentemente con un orden y con un proceso y con unos indicadores, como muy bien hablaba Javier, ¿no? Con lo cual tiene unas dinámicas muy distintas a las funciones corporativas que tradicionalmente conocemos. Claro. Con lo cual hay que, normalizarlo y entender estas características distintas que tiene la innovación. Perfecto. Hay otra pregunta que habían realizado para vos, Ignasi. Un segundo. Y de nuevo, Si están preparadas... Que no me vean, pero... No querés mostrar tu cara. No hay problema. Son cosas que suceden en las transmisiones online, así que no pasa nada. Te consultaban si estaban preparadas las organizaciones en Argentina para la innovación, para tu opinión. Yo me remito a lo que decía antes. Evidentemente están preparadas y, de hecho, ya son innovadoras, ¿no? Es decir, otra cosa es que el entorno actual nos exige ser ágil en la transformación de nuestro modelo de negocio. Y esto es algo que tradicionalmente, es decir, llevamos décadas construyendo organizaciones para lo contrario, para la seguridad y para la solidez. Y hemos sido muy eficientes consiguiendo esto. Lo que pasa es que el entorno ha cambiado y nos obliga a tener que cambiar, es decir, a crear organizaciones totalmente distintas a las que tenemos. Con lo cual, evidentemente están preparadas. Lo que ocurre es que hay que transformar. Hay que transformar las formas de gestionar, hay que transformar el mindset de las personas que están en estas organizaciones y las estructuras que hemos creado para llegar a ser una organización innovadora también en este entorno VUCA en el que vivimos. Con lo cual, preparadas estamos nosotros, pero tenemos todos un reto, que es salir de esta seguridad que nos ha dado las jerarquías que hemos creado para sobrevivir en un entorno industrial e ir a entornos más líquidos, más colaborativos, con unas normas nuevas de gestión, mejor preparados para una realidad de la era del conocimiento más que de la producción en línea, ¿sí? Ese sería mi mensaje. Claro. Evidentemente que sí. Perfecto, Ignasi. Bueno, les agradecemos a todos, ya nos fuimos un poquito del tiempo que teníamos planificado para esta conferencia, así que vamos a terminar aquí. Les agradezco muchísimo nuevamente a Fabiana, Marcelo, Javier e Ignasi por su aporte. Espero que para el resto de la audiencia ha sido tan fructífero como ha sido para mí. Y como les comenté, luego vamos a compartir a todos los que se han anotado a esta conferencia el video en el caso de que quieran volverlo a ver o compartirlo. Así que les agradezco. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, adiós, Fabiana, Javier, Ignacio. Que estén bien, que estén todos bien. Cuídense. Adiós. Que estén muy hasta bien. Pronto. Y hasta la próxima. Ignacio, hasta la próxima. Chao.